Bueno, obviamente lo que habíamos visto en la clase pasada era el tema de estacionalidad, viendo los valores propios de este polinomio, ¿ok? Esa era la forma, digamos, y obviamente ese polinomio típicamente es función de los betas que normalmente estimamos, ¿ok? Ahora bien, si tenemos un proceso más largo, obviamente, mucho más largo, digamos, habíamos visto con AR1, con AR2, bueno, ya con ARP, obviamente la cosa se complica un poquitito más, vamos a tener un polinomio ya de grado P, y obviamente, ya deberían saber, de álgebra, digamos, que obviamente van a tener un polinomio, y este polinomio va a tener P raíces, ¿ok? Y obviamente el polinomio característico va a ser este, y vamos a tener el polinomio característico inverso, que va a ser este. No es muy complicado y básicamente las raíces del polinomio característico que deben ser mayores a 1, acá tienen que ser menores a 1. ¿Okay? Entonces eso no es muy complicado. Básicamente la estacionalidad, no vamos a sacar el sistema y demás porque eso se vuelve inmanejable. Básicamente lo que vamos a hacer es fijarnos que las raíces que proporciona stata estén dentro del círculo unitario. Entonces vamos a un caso rápido, he abierto el caso de la clase pasada, que era muy fácil, digamos. O sea, habíamos dicho que teníamos este caso, por ejemplo, el último, una arima acá, y está vamos a correr, una arima a un AR2. Ya habíamos dicho que este comando lo que hacía era calcular el polinomio, digamos, las raíces inversas del polinomio característico, y lo que habíamos dicho es que tenía que estar dentro del círculo. ¿Okay? Eso no era muy difícil. Obviamente, ¿qué es lo que va a pasar cuando en la práctica uno calcula con muchas más raíces? O sea, uno no calcula un AR2, sino que uno va probando con diferentes AR. Y supongamos por 2 segundos que hagamos un AR un poco más complicado, supongamos un AR, no sé, un AR10. Voy a dar un ejemplo grande. Tenemos un montón de potenciales raíces ahí y queremos saber sobre si eso va a ser estable o no estable, o si el proceso es bien comportado. Entonces típicamente vamos a tener, bueno, acá da un circulito bastante bonito, pero típicamente esto va a estar en cualquier lado. ¿Okay? Pero la clave está que tiene que estar dentro del círculo. Si está fuera del círculo estamos teniendo problemas. ¿Okay? Si está fuera del círculo estamos teniendo problemas. O sobre el círculo. Sobre el círculo también la gente le molesta que esté dentro del círculo. Típicamente la gente busca que todos estos módulos sean todos menores a 1. Esa es la idea. Para que ese el gráfico es más amigable, en mi opinión. Obviamente podemos irnos más lejos si tenemos ganas y ya pensar un arma PQ. ¿Okay? Ya en un arma PQ sabemos que tenemos una parte que es la parte autorregresiva y la parte que es promedio móvil. Entonces ya habíamos dicho que teníamos esta expresión y básicamente vamos a tener un polinomio de rezagos tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Esa va a ser la gran diferencia. Entonces vamos a tener un polinomio acá y otro polinomio aquí. O sea, tenemos dos polinomios. Eso es lo único que complica un poco más la historia. Pero básicamente vamos a hacer lo mismo. O sea, básicamente esto va a tener, si hacemos el álgebra, porque esto obviamente en algún polinomio vamos a llegar, básicamente todo eso es una ecuación de polinomios y lo que básicamente hace la máquina es tratar de encontrar, iterando básicamente, cuáles son las raíces de ese polinomio y dadas esas raíces uno busca que esté dentro del círculo unitario de nuevo. O sea, no importa el número de raíces, entonces básicamente pues siempre buscamos que esté dentro del círculo unitario. Obviamente hay cierta conexión, esto uno lo podría obviar, me parece que no agrega mucho, pero bueno. Uno puede pasar de un proceso autorregresivo de orden 1 a un promedio de media móvil infinito, no es difícil, pero tiene que ser un área estacionario, esa es la única diferencia. O sea, básicamente porque ya habíamos visto que este era un AR1 con el beta, y básicamente lo que podemos hacer, lo que yo les digo que se denomina sustitución recursiva, entonces podemos ir escribiendo todo esto y sustituyendo para atrás, digamos, sustitución recursiva hacia atrás, y pues si hiciéramos esto indefinidamente, toda esta sustitución recursiva, básicamente lo que vamos a tener es que podemos partir de ET menos 1, ET menos 2, ET menos 3, o sea, si vamos sustituyendo hasta infinitum, y obviamente si es estacionario, significa que esto está entre 0 y 1, entonces básicamente un número que está entre 0 y 1, o bueno, técnicamente hablando no entre 0 y 1, entre menos y 1 y 1, no importa, veamos,
Eso elevado a una suficiente potencia, alta, bien alta, eso tiende a cero, digamos. Si es estacionario, de nuevo. O sea, porque eso es lo que hemos visto, que para que sea estacionario el proceso AR1 tiene que estar el beta entre -1 y 1. O sea, el valor absoluto tiene que ser entre 1. Entonces, un proceso AR1 estacionario, de nuevo, se puede expresar como un proceso de media móvil infinito. ¿Ok? Entonces hay gente que... Entonces, hablar de un media móvil infinito o hablar de un AR1 estacionario es lo mismo. ¿Tiene alguna de esa habilidad? Cambiar de un R1. En ciertas demostraciones te sirve, o sea, reconocer eso, entonces sí es importante. En la práctica, básicamente, la gente medio que no lo pondera mucho, pero para ciertas demostraciones sí puede ser útil decir, cierto que ya lo puedo expresar como un media móvil infinito. Y obviamente también lo podemos hacer con operadores de rezago, porque básicamente podemos hacer esto, escribir esta expresión con polinomio, y básicamente lo que hacemos esto es más corto, podemos escribir esto, ¿ok? Obviamente solamente si esto es diferente a 0. Entonces sabemos que esto tiene que ser mayor a 0 en valor absoluto para que esto sea, para que pueda hacer esa división. Entonces básicamente hago un poco de álgebra, digamos, llego a esta expresión y básicamente eso me está diciendo que esto que está acá en valor absoluto tiene que ser menor a 1. Entonces tenemos que esto, yo lo puedo reescribir de esta forma, obviamente porque esto es un valor que está en valor absoluto menor a 1, yo sé que esto puede ser reescrito de esta forma. Entonces son puras cosas de polinomio, digamos, que uno tiene que toca repasar, que la sumatoria infinita de 1 dividido en 1 más x cuando x está entre -1 y 1, o sea que el valor de ese x está entre 1 y 1 y puedo escribirlo de esta forma. O sea, son puras propiedades de álgebra ya no, eso no es ni siquiera álgebra, eso es la sumatoria infinita. O sea, ¿te acuerdas que ustedes en cálculo creo que les daban propiedades de sumatorias? Que eran sumatorias infinitas de 1 hasta n o de 1 hasta infinito. Bueno, esta es una de esas propiedades. ¿Okay? Que es posible, obviamente, solamente si esto es menor a 1. También se puede hacer lo mismo con un ARP a más infinito. ¿Okay? Entonces, básicamente tengo un ARP y podemos hacer la misma técnica, solamente que con polinomio, porque hacer la sustitución recursiva, imagínense de esto, se pueden enloquecer. Entonces, claro, por eso es que a la gente no le gusta tanto la sustitución recursiva. En estricto sentido, y eso es lo que hace el libro de Hamilton, Hamilton inmediatamente introduce el operador de rezago y se olvida de las sustituciones recursivas. Dice, no, usted trabaje así. Esa es la forma verdadera de trabajar. Pero bueno, la sustitución recursiva sí ayuda, en mi opinión. Entonces tenemos esta expresión expresada así, ¿ok? Entonces, si este polinomio es diferente a 0, yo puedo escribir esto, ¿ok? Dividirlo a esto. ¿Ok? Y obviamente hacer la misma lógica recién, encontrar las raíces, que la raíz del polinomio inverso esté dentro de 0 y más. Pero básicamente esto también es una forma de verlo como un más infinito en esta expresión. ¿Ok? No, me entra mucho en detalle, creo que Leibniz tampoco lo hace, o Leibniz tiene una descripción de esto, pero a mí no me interesa entrar en tanto detalle teórico, honestamente. Ahora bien, lo que sí va a importar en la práctica, lo que a la gente sí le importa mucho, es sobre el tema de las famosas raíces unitarias. La gente es obsesionada con eso de las raíces unitarias. ¿Por qué a la gente no le gusta la raíz unitaria y trata de ver que la serie que uno maneja no tenga raíces unitarias? Se refieren al polinomio de rezago, las raíces unitarias. O sea, básicamente, en un proceso, por ejemplo, AR1, uno diría que eso tiene raíz unitaria si 1 dividido en beta es estrictamente 1. ¿Okay? O sea, básicamente si beta es 1. Eso es lo que a uno le molesta. Por ejemplo, en AR1. Si uno tiene un AR1 expresado así, pero beta es 1, ¿ok? Entonces les queda a uno esta expresión. Esto que parece tan tonto, esto se llama una caminata aleatoria. ¿Ok? Y eso se usa mucho. ¿Ok? Esa idea de que queremos evitar que sea una caminata aleatoria las cosas. ¿Por qué a la gente le molesta eso? Porque básicamente una caminata aleatoria básicamente significa que el periodo en t es igual a t menos 1 más un ruido. ¿Okay? Ya. O sea, es medio raro tener series que sean caminatas aleatorias. A la gente no le gusta. ¿Okay? Problema es que esta serie, que es una caminata aleatoria, que es muy tonta, parece estacionaria, ¿ok? Cuando tengo muestras pequeñas. Y típicamente en serie, a menos que uno sea muy afortunado y maneje unas series bien largas, típicamente parecen, uno típicamente tiene una muestra pequeña y tiene pocos periodos, entonces uno puede verificar, a ojo por lo menos, de que sea
estacionaria o no estacionaria, dado que parece estacionaria una caminata aleatoria. Entonces, lo que se han diseñado son pruebas para eso. Básicamente, cuando tenemos raíces unitarias, estamos tratando cosas que parecen estacionarias como estacionarias y nos va a llevar a cosas erradas. Erradas en el sentido que vamos a tener estimaciones que son equivocadas. Entonces, típicamente la gente trata de probar, eso creo que si tenemos suficientemente tiempo vamos a empezar hoy con el tema de las pruebas de raíz unitaria. Si no, no lo probamos hoy, yo se los voy a dejar para las siguientes semanas, pero yo creo que vamos a avanzar a buen paso. Vamos a ver, entonces hay una cosa que son pruebas de raíces unitarias, entonces hay una cosa que vamos a verlas un poquito más adelante, sobre bueno, cómo son esas pruebas y cuál es la lógica detrás de esas pruebas. Pero la intuición ya en este punto le debería decir que es para detectar si la serie es estacionaria o no, y si es no estacionaria toca resolverlo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si utilizamos series no estacionarias, cuando hagamos regresiones vamos a estar haciendo las cosas mal. O sea, básicamente vamos a tener estimaciones equivocadas, estimaciones inconsistentes. Pero por eso a la gente le obsesiona las pruebas de raíz unitaria. Entonces, 4, 5. Vamos ahí hasta acá. Entonces, esto es una cosa muy cortita, pero importante. Quizá la fusión a ciertas presentaciones porque esta es muy corta. Entonces, hay una cosa que, esto es más típico, digamos, el tema de ver a los procesos en vez de verlos como arma, le dicen arima. ¿Okay? Eso es más común, que la gente hable de arima en vez de arma. ¿Okay? Y tiene que ver con que hay un término adicional que está en el medio. Está en el medio. Vamos a hablar rápidamente de qué se trata eso. O sea, básicamente en muchas series, pero muchas series, tenemos series temporales que no tienen una media constante. Eso es lo típico, ¿no? O sea, es típico que una serie no tenga una media constante. ¿Okay? Básicamente, esto es serie de PIB y esto es precio al consumidor. Y uno creo que podría hacer este mismo gráfico, esto es para Estados Unidos, pero uno podría hacer el mismo gráfico para casi prácticamente cualquier país. En casi cualquier país hay crecimiento de la economía y hay un poquito más de inflación. Porque depende, obviamente, de cuánto que se crece y cuánto es el nivel de inflación. Es otra discusión. Pero en general, si uno viera lo que se llamaría el nivel de la serie, uno vería esto. Uno vería que las cosas crecen. Entonces, ya solamente a ojo, se dice, bueno, profe, pero la definición de estacionariedad dice que la media tiene que ser constante, la primera. Entonces, todas estas series son no estacionarias. Entonces, ¿cómo maneja uno eso? Esa es buena pregunta. Los ARIMA no estacionarios incluyen caminata aleatoria y caminata aleatoria con deriva. Vamos a hablar de eso. ¿Ok? Si una serie se dice una forma de resolver el problema de estacionariedad es lo que se denomina diferencia una serie. Diferencia una serie. ¿Ok? Si nosotros diferenciamos una vez y ya es estacionaria, entonces se dice que es integrada de orden 1. ¿Ok? Eso tiene que ver con una serie. Entonces, hay series que pueden ser no estacionarias, pero la tomo, y de hecho eso es lo que el grueso de la gente lo hace, toma la primera diferencia y listo, y se olvida, digamos. Se dice, no, ya que la primera diferencia ya estoy bien parado. ¿Okay? Si necesita ser diferenciada 2 veces, eso es un poco más raro en economía, se dice que es integrada de orden 2. Eso rara vez pasa, pero puede ocurrir. Si necesita ser diferenciada de veces, se dice que es integrada de orden D. ¿Ok? Son formas de tratar de llegar, es una estrategia para tratar de llegar a la estacionariedad. Obviamente, si la serie X, que es lo que acabamos de ver, es creciente, no va a ser estacionaria por definición. ¿Ok? Pero básicamente podemos usar toda la herramienta que hemos diseñado hasta esto, pero habiendo diferenciado correctamente esas variables las veces que sea necesario. Por eso está la D en el medio, por eso es ARIMA. ARIMA significa que a la serie tuvimos que diferenciarla un cierto número de veces. Por eso es ARIMA. La I, que está en el centro, tiene que ver con el número de veces que hemos tenido que diferenciar la serie. Y obviamente, entonces tenemos lo que se llama ARIMA. Entonces, AR tiene que ver con el autorregresivo, que es la P, y la I tiene que ver con las veces que hemos diferenciado la serie, y la Q tiene que ver con la parte que es promedio móvil. ¿Okay? Por eso se denominan procesos ARIMA PDQ. ¿Okay? PDQ.
Obviamente, típicamente nosotros no necesitamos, en economía al menos, nosotros otras disciplinas. En economía con primera o máxima segunda diferencia ya estamos bien. ¿Okay? Entonces, normalmente no tenemos que diferenciar tantas veces una serie para estar bien parados. ¿Okay? Y después lo que se hace exactamente todo lo mismo que hicimos. ¿Okay? Con los procesos ARIMA, se ve si ya el proceso ARIMA es estacionario, bla, bla, bla. Pero por lo menos ya estamos trabajando con series que las hemos logrado volver estacionarias. ¿Okay? Sí. Si se incrementa el D en un proceso RIMA, ¿es contraproducente en algún sentido? ¿Cómo? Si, por decir algo, para volver la serie estacionaria necesito un D de 10, o sea, diferenciarla 10 veces, ¿eso es contraproducente en algún sentido? En algún sentido sí, ese es un buen punto, porque eso es lo que yo les digo a la gente. Bueno, en economía rara vez te pasa, Sí. pero a ver, a mí lo que le digo a la gente, ojo cuando uno se pone a diferenciar un montón de veces, porque ya en un punto, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, ya estamos tomando la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia. Ok, cuando lo metamos en una regresión, ¿cómo leemos eso? O sea, ya es la diferencia de la diferencia de la diferencia de la diferencia, entonces, ¿qué exactamente estás calculando ahí? Aquí está muy seguro, digamos, o sea, de lo que uno está haciendo. Y como decía, mecánicamente se puede, pero ¿qué estás haciendo al final del día? O sea, más allá de lo que te diga la econometría. Cuando hagas estos cálculos, los betas estimados que saques, ¿cuál es el sentido que tienen? Esa es buena pregunta, digamos. O sea, porque no hay que perder de vista que al final del día estamos queriendo sacar algunas conclusiones respecto a los datos, alguna inferencia, algún mensaje. Estamos tratando de sacar algún mensaje de los datos, pero si estás teniendo que diferenciar 10 veces, no estoy muy seguro cuál sea el mensaje que te va a dar al final los datos, digamos. O sea, si son muy rigurosos, entonces se puede, pero hay que ser muy riguroso sobre lo que uno está haciendo y no ser un robot. Digamos. De hecho, hoy mismo le dije a una persona que estaba presentando un seminario que era medio raro lo que estaba haciendo, porque estaba corriendo una regresión donde la variable dependiente estaba en primera diferencia y la variable independiente estaba en nivel. Y le dije, ¿pero no te parece un poco raro hacer eso? O tomas todo en primera diferencia, le digo, o tomas todo en nivel. Pero hacer primera diferencia versus niveles es un poco extraño, digamos, o sea, porque ¿qué estás captando? O sea, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero ya se van a dar cuenta que hacer eso es un poco raro, digamos. O sea, o todo está en nivel, o lo que acaba de decir, hasta todo en 10 diferencias, puede ser, digamos. Pero más o menos tiene que estar todo con las mismas transformaciones. Si una cosa está transformando y la otra no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Digamos? ¿Cuál es el mensaje? Digamos? Si vos estás muy seguro del mensaje que estás mandando, oh, perfecto. Pero en general la gente se va a confundir un montón. ¿Ok? ¿Qué estás calculando al final del día? Entonces, en ese sentido puede ser contraproducente, digamos. O sea, porque estás enredando mucho el análisis, probablemente. En ese sentido Pero puede si ser. no nos interesa el análisis, si fuera un ejercicio Netamente econométrico, sí, se puede. Ahora vamos a ver que hay ciertos casos donde uno sí tiene que tener cuidado porque puede ser que estés diferenciando cuando no será necesario. También te puede pasar eso. Por eso, cada vez que vos diferencias, tenés que pensar qué estás haciendo también. Porque puede ser que estés tomando un montón de diferencia y en realidad no se necesita. Eso también es otro punto. Entonces, veamos, por ejemplo, eso es lo que vamos a ver en este punto, por ejemplo, veamos la diferenciación en tres procesos no estacionarios, que es lo que a uno le molesta, uno no quiere proceso estacionario. Entonces, veamos un proceso estacionario típico que es la caminata aleatoria y ver cómo la primera diferencia transforma una caminata aleatoria, a ver si funciona. La caminata aleatoria que se denomina con deriva, entonces también la vamos a ver, y la otra que es un modelo con tendencia, ¿ok? Con modelo con tendencia. Entonces veamos cómo la gente lo maneja. Vamos a ver que obviamente la dificultad es averiguar si la serie ya es estacionaria después de diferencias. ¿Ok? Veamos en stat. Entonces vamos a utilizar este es un comando que la gente que es Levendis ha diseñado. Hay veces que no funciona muy bien, yo lo acabo de probar, funciona bien, pero hay que tener cuidado porque hay veces que ellos le hacen alguna modificación a este comando y a veces no anda bien. Y afortunadamente esta gente es buena gente, Levendis debo decir que es buena gente, y sí le responde a uno. Le dice, no, sí, te pido disculpas, nos dimos cuenta que esto ya no está funcionando, descarga el nuevo y ahora todo funciona bien. Entonces yo le digo a la gente que
no tengan miedo de escribirle a la gente que escribe comandos para Stato, para el software que quieran usar. Hay veces que la gente está más que feliz de darle una mano a uno, porque la gente sí quiere que usen su comando. Tomen en cuenta que esto, algo así como que estos comandos, a la gente sí le puso cariño, le puso trabajo, sí quiere que esta cosa funcione bien, es como su hijito, ¿no? Entonces dicen, o sea, alguien está usando el comando, Entonces, hay gente, la gente, no tengan miedo entonces de escribirles y preguntarles, o sea, no se intimiden con eso, o sea, la gente hay veces que, lo peor que le digo a la gente es, lo peor que te puede pasar es que no te respondan, pero típicamente sí te van a responder y te van a dar una mano, digamos, o sea, te van a decir, no, mirá, no, esa estabas usando mal, usá la última versión, o te van a tirar un tip, no, mirá, no se usa así, correrlo de esta forma, o sea, entonces escriban sin miedo. Yo lo he hecho y me ha ido muy bien. Entonces veamos este comando, rápidamente. Este comando, para que sepan, lo que descarga son de, creo que de, no correr todo, vamos a correr hasta acá. Y voy a abrir otra instancia de Stata. El primer comando lo que va a hacer es instalarlo, ¿ok? Y lo que hace este comando es descargar de, creo que de Yahoo o de algún lado, series financieras. Entonces, al que le guste finanzas, esto es muy bonito y lo hace solo. O sea, lo único difícil es saber exactamente cuál es el comando, de dónde extraer. Pero uno pone help Yahoo quotes y ellos le indican a uno dónde uno puede encontrar exactamente qué uno tiene que tipear para que descargue la serie. Entonces, esta es una serie financiera. Si no me equivoco, esto es el precio de una acción, que se comporta como se comportan típicamente los precios de las acciones, ¿ok? Que van hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Claro, no va a estar permanentemente en subida, tampoco en bajada, pero claramente esto es una serie no estacionaria, porque o sea, la media evidentemente va fluctuando según el momento del tiempo en el que estamos parados. Entonces, típicamente la gente haría, por ejemplo, este es un buen ejemplo de lo que decías, o sea, pero bueno, pero a mí, si yo estoy operando en la bolsa, me interesa más el nivel del precio de la acción o cómo fluctúa el precio de la acción, si yo estoy operando en bolsa, que es lo que más me importa. Las fluctuaciones. Entonces, incluso en este escenario intuitivo, a mí me pueden importar un poco más las fluctuaciones, que son al final del día la primera diferencia. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. Entonces a mí lo que me interesa es saber cuándo va a subir y cuándo va a bajar y trabajar con eso. Entonces incluso en este escenario a uno la primera diferencia intuitivamente le tiene un poquito más de sentido. ¿Okay? Y ahí, digamos, supongamos que, yo sé que no es el caso, que esta serie ya es estacionaria. Por ejemplo. Suponemos. Sí. Pero pasa eso, que me interesa la diferencia. Ok. Si yo le hago la diferencia, no debería afectarme la estacionalidad. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Eso es lo que vamos a ver enseguida. Entonces, supongamos este caso que es un caso, esto es empírico. Vamos a volver a la teoría. Entonces, esto es empírico. Si vos te vas a lo empírico, te puede importar un poco más la... Entonces, vamos a hacer la primera diferencia. D punto es la primera diferencia, significa delta. Delta. Entonces, la primera diferencia se comporta así. ¿Ok? Se comporta así. Entonces, acá, al menos en media, no les digo en varianza, pero al menos en media yo sí diría, no, miren, más o menos está centrado en cero. Y típicamente eso pasa con todas las acciones. ¿Ok? O sea, porque, a ver, la intuición le dice eso a uno. De hecho, hay teorías financieras que hablan al respecto. Si una acción me daría en promedio ganancias, ¿qué ocurriría en los mercados financieros? Todo el mundo saliera a comprarla, digamos. ¿Ok? O sea, sería un poco extraño. O, si da en promedio siempre pérdidas, nadie la compraría. Entonces, en promedio, esto es lo que va a ocurrir con todas las series de precios de acciones. Básicamente, los activos en general siempre tienen que fluctuar. Digamos, pero en promedio tienen que dar más o menos cero. Por eso le digo a la gente que nosotros en economía, medio que no vamos a dar muchos tips de cómo ganar plata, porque medio que no, decimos, no, mire, o sea, bueno, dale econometría y demás, pero de ahí a que se vaya a una tapa en plata con lo que le enseñamos es complicado. Porque todo esto que estoy enseñando, todo el mundo tiene acceso a esta herramienta, entonces. Entonces, vea, sí, continuamos. Entonces este comando, yo sí le voy a pedir que los usen en algunos ejercicios. Bueno, para está bueno, digamos, y es parte de lo que hace a ver, muy sencillo lo que es econometría financiera. ¿Okay?
Entonces veamos la caminata aleatoria, conectado con lo que le estabas mencionando. O sea, pensemos a ver si detrás del proceso generador de datos hay una caminata aleatoria. Entonces sabemos que la caminata aleatoria es esto. ¿Okay? Ahora bien, lo que acabamos de decir, lo que conectado con lo que decíamos, o sea, sabemos que un proceso AR1 se puede expresar como un más infinito. O sea, en ese sentido es que vamos a usar cada tanto esta expresión. Entonces, y la esperanza, entonces, si tomamos la esperanza de esta expresión ya, y de hecho hay gente que incluso va más lejos y supone que este x0, que es el valor inicial de la serie, es 0, como para descartar esto y no tiene que molestarse con eso. Entonces, tomemos la esperanza de x condicional en x0, entonces vamos a distribuir la esperanza condicional y lo que sabemos que esto es una ID con media 0, ¿okay? Porque es una caminata aleatoria. Entonces, básicamente todo eso se va a volver 0 y la esperanza de x condicional en x es que es 0. Por eso la gente a veces le pone 0 para que eso no moleste, digamos. Pero bueno, está bien, ahí está bien. En ese sentido, uno podría decir que la mejor predicción para la caminata aleatoria es el dato anterior. Sí, ya. O incluso el valor inicial de la serie. Porque acuérdate que, fíjate, si a ojo lo ves, eso sí tiene sentido, porque esto es básicamente el periodo anterior más un ruido que fluctúa. Ya, ruido blanco. Un ruido blanco, ID con media 0 y varianza 1, o sea, o varianza lo que sea. O sea, lo que importa es que fluctúa y ya, chao. Entonces es una caminata aleatoria. Ahora veamos la varianza. Entonces, ya en términos de esperanza, o sea, la clave es que eso es una constante. O sea, entonces ya tenemos la primera condición para que la serie sea estacionaria. ¿Ok? Ahora veamos la varianza. Veamos la varianza. El problema de la varianza es que ahora hacemos la misma técnica, pero lo aplicamos a varianza. Entonces, hacemos esto, hacemos la misma técnica, y ahora, ¿qué va a pasar? Ahora esto sí es 0, porque es la varianza de x condicional en x, pero la varianza de et condicional en x es sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado. Ahora, la varianza sí va a ser t veces sigma cuadrado. Entonces, ahí sí ya no es estacionaria. Entonces, esto ya es una prueba de que la serie no es estacionaria. ¿Por qué? Porque hay uno de los momentos que depende del momento del tiempo. Entonces, ya con eso ya que a cualquier momento depende del momento del tiempo en el que estamos parados, ya decimos, no, ya esto ya no es estacionario. ¿Ok? Listo. ¿Cuál es la definición de estacionariedad, no? Por eso le digo, en esta disciplina hay que irse acordando todo, si no, no nos repasa, uno se olvida alguna parte, perdió. Entonces, dado que es una función de t, ya no es estacionaria. ¿Ok? Ahora la pregunta que hacemos es, tomemos la primera diferencia. Si tomamos la primera diferencia, básicamente estamos tomando esto, pasándolo al otro lado. Tenemos esto acá, que va a dar entonces el ruido blanco. El ruido blanco. Solo el ruido blanco. Queda solo el ruido blanco. Entonces, como la EID es idéntica, independientemente distribuida, con distribución normal, media serie y sigma cuadrado, entonces esta nueva serie sí es estacionaria. ¿Ok? Entonces, típicamente esa es la idea, digamos, quedarnos con alguna cosa que sea estacionaria y trabajar con eso. Entonces, se dice que típicamente una caminata aleatoria es una serie integrada de orden 1. ¿Ok? El ejemplo más clásico. Entonces, la caminata aleatoria es un típico proceso generador de datos que si lo diferenciamos una vez ya llegamos a una serie estacionaria, entonces por definición de integración de una serie es una serie integrada de orden 1 porque habiéndolo diferenciado una sola vez ya conseguimos estacionalidad. Y listo. Ahora veamos lo que se denomina a caminata aleatoria con deriva. Con deriva. ¿Qué es con deriva? Con deriva es algo muy sencillo. Suena sencillo. Pero complica a veces un poquito las cosas. Es básicamente ponerle una constante acá. Antes no había esa constante. Es una ordenada al origen, si lo quieren llamar así. Es básicamente ponerle beta 0. Si hacemos eso, entonces partamos, para que esto sea fácil, por eso le digo que esto es lo que típicamente la gente hace, supone que el periodo inicial es 0, como para que esto sea amigable y parte de algún valor. Si no es un enredo, tenés que lidiar con el arrastrar por el resto de los periodos o otros valores. Entonces supongamos que nos pagamos un periodo para adelante y esto es 0. Si esto es 0, esto lo reemplazo con 0, entonces me queda beta 0 más E1. Entonces ya en el periodo 1 ya me va apareciendo beta 0. Por eso enreda un poquito el análisis. Si nos vamos a 2 y esto es x1, x1 lo acabamos de obtener acá, entonces lo que me toca es reemplazar esto aquí. Entonces ya tengo beta 0 más E1 más E2. Entonces ya me queda 2 beta 0. ¿Ok?
Fíjense que ya solamente agregar esa ordenada que parece tan inocente, digamos, empieza a enredar un poquito la cosa. Entonces, y nos fijamos que si vamos haciéndonos para adelante ya es 3 beta 0. Y después si nos vamos a el periodo t-ésimo, es t veces beta 0, más la sumatoria de estos, digamos, términos de error, de los ET. Dicho eso, entonces ahora vamos a utilizar esta expresión para calcular la esperanza. La esperanza de xt condicional a x0, o sea, en el periodo inicial, entonces vamos a tener esta expresión, que esto es, al final, esto es una constante y esto es una constante, eso no nos molesta tanto. Pero, y básicamente esto, como es una combinación lineal de ET, y sabemos que E pasa a través de funciones lineales, entonces nos va a quedar la esperanza de EI condicional a x0, cada uno de estos términos va a ser 0. Entonces, toda esta sumatoria es de ceros. Entonces, lo único que me queda es esto. Entonces, pero ya con esto, que parece tan tonto, ya decimos que no es estacionaria. ¿Por qué? Porque depende de t. Ya con eso ya nos damos cuenta que no es estacionario. Entonces, tanto la caminata aleatoria como la caminata aleatoria con deriva, ambas son pruebas de dos procesos generadores de datos no estacionarios. ¿Ok? Esa es la clave. Y la varianza también la podemos derivar, simplemente el efecto de ser exhaustivo. Ya con esto ya sabemos que no es estacionario, pero hagamos también la varianza, de nuevo esta expresión, condicional de nuevo en x0. Si hacemos esto y tenemos esta varianza de acá, t beta 0, eso no nos va a molestar tanto, esto va a ser 0, entonces eso va a desaparecer, y nos queda esta varianza. ¿Qué es esta varianza? Esta varianza, esto es una combinación lineal de variables aleatorias, una combinación como es lineal, pasa a través de una función lineal y me va a quedar la sumatoria de varianza y además E y D, entonces no hay covarianza. Entonces esta covarianza y es I y D de una varianza constante, entonces me queda, como esto es una constante al final del día, esto es sigma cuadrado y estoy sumando entonces T veces una constante. Y por eso me queda esta expresión. ¿Ok? Entonces tanto la esperanza como la varianza dependen de T. Entonces tenemos dos momentos, ya con uno solo es suficiente, pero tenemos los dos momentos dependen de t, en una caminata aleatoria con deriva. Entonces, dicho eso, entonces vamos a hacer la primera diferencia. Vamos a ver, entonces, si una caminata aleatoria con deriva, en la cual se le toma la primera diferencia, resuelve el problema de no estacionariedad de la serie. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que si restamos estas dos cosas, esto es delta de x, esto es la notación usual de primeras diferencias, para que no se vayan horrorizando. Bueno, esta es una nueva serie, entonces y. ¿Qué va a ser? Entonces, si hacemos esta transformación, entonces solamente me queda beta 0 más et. O sea, me va a seguir apareciendo, porque sigue molestando básicamente la ordenada del origen, pero no hay otra, digamos, es la definición del proceso. Entonces, básicamente, podemos tomar la esperanza de esto, y la esperanza de esto es fácil, porque básicamente la esperanza de et es 0, y la esperanza de beta 0 es beta 0, no es complicado. Y damos la varianza también, esto es una sumatoria de dos cosas, esto es una constante, entonces la varianza de esto se va a volver 0 y la esperanza de t es sigma cuadrado. Pero fíjense, ¿alguna de las dos depende de t? No, ¿cierto? Entonces ahí es un buen ejemplo de también una serie que con la primera diferencia lo logramos volver estacionario. En cambio el nivel era no estacionario. Y listo. ¿Ok? Entonces es estacionario. Veamos otro ejemplo, que este sí es el que para mí es un poquito más enredado, que es la tendencia determinística. ¿Por qué? Porque la tendencia determinística básicamente dice que la serie que estamos manejando tiene una tendencia de tipo lineal, ¿ok? Entonces es lineal en t, ¿ok? Hay algún término, y bueno, ya hemos visto, por ejemplo, en los casos de PIB e inflación, que eso va a ser lo que uno pensaría que es el caso, ¿no? Que hay una tendencia determinística. Si le tomamos la esperanza a esta serie planteada así, veamos que la esperanza de t va a ser 0 y la esperanza de esto va a ser beta 0, pero esto me va a quedar también de vuelta beta 1t. Entonces, ¿esta esperanza depende de t? Sí. Entonces, claramente, de vuelta, no estacionario. No estacionario. Y la varianza, ¿ok? Si tomamos la varianza de todo esto, la varianza de beta 0 es 0, la varianza de beta 1, t, dado que está esto en x, también va a ser 0, ¿okay? Porque eso es básicamente una constante, no cambia, digamos, según los valores de x.
En cambio, ET sí, pero y ET sabemos que es una ID, entonces esto va a ser igual a una constante. ¿Okay? Entonces, ya con la esperanza es no estacionaria, acá podría ser estacionaria, pero ya con la esperanza ya sabemos que no lo es. Tomemos de vuelta la primera diferencia de una serie que tiene una tendencia determinística. Entonces, básicamente, tomamos la primera diferencia de esto. Esta es la única parte que es un poquito enredada. O sea, porque básicamente nos toca poner esto y del lado derecho, o sea, del lado izquierdo una cosa, del lado derecho otra. Entonces, esta es la expresión del lado derecho, esto que tengo acá, y me toca restarle toda la expresión, ¿ok? Pero lo tengo que poner en t-1 y et-1, ¿ok? Esa es la única diferencia importante acá. Entonces, básicamente lo que me va a tocar es que me queda beta 1 menos, bueno, me queda beta 0 menos beta 0, esa es fácil. Pero me queda beta 1 acá y esto me toca multiplicar a esto por esto, entonces esta parte sí se va a ir acá. Pero sí me va a quedar un beta 1, ¿por qué? Porque me queda este menos, este beta 1 por menos, entonces menos con menos es más, por eso me da el beta 1 acá, por eso no se va. ¿Okay? Entonces me queda beta 1 por la primera diferencia del término de error. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Y la esperanza de esto, de la primera diferencia ya, entonces yo tomo la esperanza de nuevo, condicional en x0, entonces la esperanza de esto va a ser beta 1 y la esperanza de t es 0 y de t-1 es 0. Entonces por eso me queda beta 1. Entonces, en ese sentido, o sea, sí, o sea, ya se ha vuelto, bueno, todavía no tenemos que verificar el otro momento. Pero ahí parece que es estacionario o no. ¿Ok? Parece que sí. Y después tenemos la varianza. La varianza sería así, ¿ok? Tenemos toda esta expresión que ya acabamos de escribir. La varianza, obviamente, de beta 1, que es una constante, es 0 y nos toca lidiar con esta primera diferencia del término de error. Pero tengo entonces la varianza de una resta, pero da igual. Sabemos por propiedad de varianza, por eso yo hago el repaso al comienzo de la clase, que así sea una resta, que la suma de varianzas, no la resta de varianzas. Eso hay que repasar, ¿no? Eso lo vimos en las primeras clases. Entonces me queda esto más esto. ¿Ok? Entonces me queda la varianza de ET y más la varianza de ET menos 1. Y sabemos que esto es I D, ¿ok? Entonces esto es sigma cuadrado, esto es sigma cuadrado, entonces me queda 2 veces sigma cuadrado. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? ¿Ok? Entonces fíjense que lo bueno, digamos, es que esto no depende de T, esto no depende de T. Eso es lo bueno. Lo malo es que, bueno, obviamente estamos duplicando un poquito la varianza. Entonces, ese es el único lío. Entonces, básicamente esto se vuelve una media móvil, ¿ok? Y la varianza la estamos duplicando. Entonces, a la gente a veces no le gusta mucho justo diferenciar una cosa que tenga tendencia determinística. Lo que pasa es que en la práctica es muy difícil de diferenciar una tendencia determinística de un proceso aleatorio con deriva. ¿Ok? Si lo piensan 2 segundos. Es complicado diferenciar en la práctica porque ustedes no saben en la práctica cuál de las dos es. Fíjense que en la cosa con deriva es muy difícil, digamos, distinguir que esto sea parte de, entonces, de una camioneta aleatoria con deriva o que sea una tendencia determinística. ¿Okay? Entonces, de todas formas, la gente trabaja hace la primera diferencia y, bueno, si sube la varianza, ¿qué hacemos? Entonces, pero la idea es siempre tratar de tener cuidado. O sea, si uno ya tiene sospecha, entonces nunca se toma la primera diferencia para eliminar una tendencia determinística. Entonces, si uno sospecha que hay tendencia, lo que hace la gente es regresar yt, xt en la variable del tiempo y se trabaja directamente con los residuos. Eso es lo que la mayoría de la gente hace. ¿Okay? En vez de tomar primera diferencia así alegremente. ¿Okay? Entonces, la gente lo que hace es lo que se denomina utilizar la serie neta de tendencia. Neta de tendencia. ¿Okay? Eso es lo que a la gente le gusta más trabajar así. Le gusta más trabajar así. Veamos un ejemplo en stat. Es un ejemplo de Stata y este es todo el código, va más abajo. Y lo vamos a ver en el código cómo funciona. Y este ejemplo es bonito, es sencillo. Entonces lo voy a correr entero. Abrir otra instancia de Stata. Y lo voy a correr entero. Lo puedo directamente pegar y... A ver.
No sé por qué me da algunos errores. Voy a ponerlo acá. A ver. Lo vuelve a correr todo. Ok. Tiene algunos errores en el código. Gen. Ah, porque no es gen acá. Es replace. 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 Pues ya lo generé en el paso anterior. Entonces no, si no, no funciona. Listo. Y acá en el otro, el cambio del X está bien, está con Y. Listo. ¿Por qué? Bueno, no sé. Ya. Creo que es porque hay un punto o algo. Bueno, entonces vamos por partes. Entonces, ¿qué está haciendo esto? Primero limpia la memoria, no es tan complicado eso. Tenemos 100 observaciones y fijamos la semilla en 1, 2, 3, 4, eso puede que la simulación sea la misma siempre. Y nos fijamos el tiempo en n, en la observación enésima. Eso es lo que va a determinar que esto sea una serie de tiempo. ¿Okay? Entonces, y le decimos a esta data, esto es una serie de tiempo en donde la variable de tiempo va a ser con 1, 2, 3, 4, 5, hasta 100. ¿Qué va a tener? Entonces va a ser una serie con 100 periodos. Generamos un término de error aleatorio con distribución normal, con media 0 y deviación estándar 1. Y lo que generamos es un proceso estacionario o un proceso estacionario en diferencia, ¿okay? Una caminata aleatoria con deriva. Pueden jugar con esto en la casa si tienen ganas, no es muy difícil. Entonces, básicamente yo le estoy poniendo el beta 0 porque algún valor tiene que tener, obviamente, ¿no? Como puede ser beta 0, la máquina le tengo que dar algún valor concreto, en este caso le estoy dando valor 1, y le estoy poniendo el rezago de la variable, más el término de error, que es la E, desde la observación 2 hasta la última. ¿Okay? Entonces, y después lo que hago es también otro proceso, ¿okay? Que esto es una caminata aleatoria sin tendencia. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillo, que es ver cómo se comporta esto, tanto en diferencia como en nivel. ¿Okay? Eso es lo que estamos haciendo, una cosa muy simple. Entonces, y esto es hacerlo tender. Esto es lo que la gente hace, para que tengan idea. Dado que es tan difícil muchas veces, lo que les decía, y diferenciar en la práctica una caminata aleatoria con deriva o una caminata aleatoria sin deriva o una tendencia determinística. Entonces, lo que la gente hace, no se inventa mucha cosa, dice, no, mire, yo voy a regresar, de hecho lo voy a mostrar porque está con quietly, yo voy a regresar Y contra el tiempo, es más fácil, y la gente se da cuenta que dice, mire, claramente tiene un coeficiente positivo y estadísticamente significativo, hay evidencia de que la serie tiene tendencia. ¿Okay? Entonces, básicamente lo que hace es sacarle los residuos a eso, para sacarle la tendencia, entonces trabajar directamente con la serie sin tendencia. Eso es lo que estamos haciendo en estas otras cosas, tanto en todos los casos. Entonces veamos cómo se comporta cada caso. Si yo le tomo la primera diferencia a una caminata aleatoria sin deriva, con deriva, perdón. No, el primero es sin deriva y el segundo es con deriva. ¿Ok? Si hacemos eso, si se fijan, bueno, y son como pruebas que uno puede hacer en la práctica. Si la serie es una caminata aleatoria, ¿ok? Fíjense, la desviación estándar, veamos, la media y la desviación estándar es un poquito más alta, y esta es con deriva. Fíjense que si a la que tiene deriva le tomamos, ¿cómo se llama? Le tomamos, ¿dónde está? No, que debería poner, eso es lo que me faltó. Ahí está, yo haría eso. Pongamos zoom X y Y. Ahí está. Entonces, esta es la caminata aleatoria sin deriva, ¿ok? Y esto es con deriva. ¿Okay? Entonces, veamos que en este caso, con la deriva, que no debería, sí, tengo que fijarme, voy a volver a revisar el código. Esto es la Y es con deriva, esto es sin deriva. Y esto es sacándole la tendencia,
¿ok? Sacándole la tendencia, bueno. Sí, X me da con esta desviación, alrededor de 1 y esta desviación estándar, y esto me da 1 con esta desviación estándar. En cambio, con la tendencia, sin la tendencia, o sea, básicamente sacándole la tendencia nada más, y esto con lo que uno trabajaría. ¿Ok? Solamente que me llaman la... Ah, sí, pero me llama la atención que no, debería ser mucho más alto con Y, dado que es es una caminata aleatoria con deriva. No sé por qué este que no tiene la deriva da más alto la desviación estándar que este. ¿Cómo? No, X es la que no tiene deriva. Que eso es lo que está en el código. Fija. Esta es la que no tiene. No, esta tiene. Perdón, mil disculpas. Esto no es una caminata aleatoria, la X, es una tendencia, es una serie con tendencia, nada más. No es ni caminata aleatoria con deriva o sin deriva, perdón la confusión. Entonces, básicamente, recuerden que lo que estamos queriendo hacer, o sea, la sugerencia que le dice la literatura 1 es nunca quiera tomar primera diferencia a una serie que simplemente tiene tendencia, porque usted está enredando más la cosa de lo necesario. Y eso es lo que sí nos está diciendo acá. Fíjense que la desviación estándar de X, que es básicamente una serie con tendencia, es mucho más alta que una serie que es una camioneta aleatoria con deriva. ¿Ok? Entonces, típicamente lo que hace la gente es trabaja con la serie neta de tendencia y trabaja con esto. ¿Ok? Con esta serie. Con esta serie o con esta serie. Pero nunca hace esto que está aquí. No usa la primera diferencia para eliminar tendencia. Trabaja con esto. Trabaja con esto. Esto tiene un poquito más de sentido. ¿Okay? A pesar de lo que... Y fíjense que X, la serie neta de tendencia es más eficiente que la serie habiéndole tomado la primera diferencia. ¿Okay? Perdón la confusión. ¿Okay? En el código. Ya estaba claro en el código. Fui yo el que me estaba acelerando y no leí bien. Dice ahí, procesos tanto en tendencia. Esto está acá. ¿Okay? Entonces, sugerencia, típicamente traten de trabajar con la serie neta de tendencia, no hagan mucho. Y ya trabajen con eso. Y a eso fíjense si es estacionario o no es estacionario, etcétera, etcétera. Pero, o sea, tiene que ser comportado, o sea, tiene que haber cierta evidencia. Esto porque está fabricado. Pero típicamente en la práctica uno escribiría algo como esto. Line, time. Y uno vería que tiene tendencia. Ya, si uno ve que tiene tendencia, uno trata de trabajar. Pero fíjense lo que les decía recién, es muy difícil ver que algo que tiene tendencia a algo que es simplemente una camioneta aleatoria con deriva. Es muy difícil de distinguir. Y porque ambas tienen tendencia, clarísimo. Entonces, a no confiar en sus ojos. Si ustedes ven que tiene tendencia positiva. Ahora, si sube, baja, sube y baja, sube y baja, ok, puede ser. Pero en general la gente, incluso si sube y baja, lo hace neto de tendencia y trabaja neto de tendencia. A la gente le gusta más hacer eso. Funciona igual con series como el PIB, que o sea, tienen tendencia creciente, Sí. en los casos, pero dentro del año hay otras tendencias, por decir algo, el segundo semestre y el tercero tienden a ser más altos. Eso no es tendencia, eso es estacionalidad. ¿Ok? Entonces, fíjate que eso es un buen punto. Fíjate, siempre hay que fijarse cuando uno va a usar series, si el organismo estadístico que ya te está proveyendo las series la haya desestacionalizado. ¿Ok? Y usarla desestacionalizada. También se puede, si uno quiere, usarlas crudas, entre comillas, y controlar por tendencia. Es otra posibilidad. O sea que básicamente ponerle binarias de mes o de trimestre o de semestre es otra posibilidad. Pero típicamente a la gente le gusta trabajar desestacionalizado porque hay unas técnicas muy específicas que te desestacionalizan la serie. ¿Okay? De hecho, yo acá tengo un softwarecito muy simple, creo que lo tengo acá, NB de Metra. Este softwarecito es lo que usa el Banco Central Europeo para desestacionalizar series. Es bien útil. ¿Cómo? Sí, este sí es gratis. Hay que buscarlo y demás. Y es un poco, no es lo más amigable para usarse, eso sí. Hay que buscar bien cómo usarse. Esto es básicamente, entonces acá uno mete las series en esta cosita, en esto dice spreadsheet, y acá le explica uno de cómo desestacionaliza series.
¿vale? Y además es un software estrictamente destinado a hacer eso, a desestacionalizar series. Es decir, seasonal adjustment. Entonces esto para una serie o varias series. ¿Okay? De hecho tiene pruebas para ver si la serie tiene estacionalidad y demás. Entonces eso lo tienen como un tip. Porque a mí me pasó por un paper que yo ya se lo voy a mostrar más adelante, que en el que estoy trabajando, yo me tuve que poner a desestacionalizar la serie. Entonces eso es un poco más pesado. Ahora bien, conectado con lo que me preguntabas recién, digamos, bueno, supongo que uno ya se vaya lejos y dice, no, que yo quiero estar re seguro de que esto sea estacionario, entonces me pongo como loco a diferenciar un montón de veces, bueno, además el problema que decíamos recién, que estamos haciendo al final del día, digamos, estamos diferenciando un montón de veces, pero además tiene otras consecuencias que es esto, digamos, que a veces, ¿qué pasa si una serie que ya es estacionaria, porque diferente es igual lo tuviste que hacer 10 veces para lograr la estacionalidad? Pero ¿qué pasa si algo que ya es estacionario vos le estás metiendo otra diferenciación? Bueno, eso puede traer ciertos problemas. ¿Okay? Supongamos el ruido, que la serie sea un ruido blanco, por tratar un ejemplo simple. Digamos, o sea, ya sabemos que el ruido blanco es un típico ejemplo de una serie que ya es estacionaria. ¿Okay? Supongamos que le tomamos la esperanza, entonces eso es 0 y la varianza es signo cuadrado. Eso no es complicado. Supongamos que ahora tomamos la primera diferencia de un ruido blanco. ¿Okay? Entonces, básicamente, ¿eso qué significa? Que esta diferencia es la diferencia de t menos et menos 1. Eso me parece medio tonto, pero ¿para qué ayuda eso? ¿Por qué? Porque básicamente cuando le tomamos la esperanza sigue siendo 0, ahí no hay lío. ¿Okay? El problema es que le vamos a meter a la varianza más ruido, porque básicamente es la varianza de et menos 1, eso es la suma de las dos varianzas, entonces estamos duplicando la varianza. ¿Okay? Entonces le estamos introduciendo ruido a la serie innecesario. ¿Okay? ¿Puede haber un caso en donde nos veamos forzados a hacer eso? Yo creo que sí. El único caso donde yo creo que en una de esas uno le tocaría hacer eso es en el caso que yo les expliqué recién. En el caso que ustedes estén queriendo hacer una regresión y a una le tomamos la primera diferencia para que sea estacionaria y la otra en nivel ya es estacionaria. Pero en el momento de meter una regresión, meter una serie en primera diferencia y una serie en nivel suena medio extraño. Entonces puede que en ese escenario ustedes le tomen primera diferencia, incluso si es estacionaria, pues simplemente quieren que la interpretación sea más amigable, ¿okay? A la hora de hacer estimaciones. Entonces, de vuelta, lo que decíamos al comienzo, traten de no ser robots. No, si van a hacer las cosas, piensen lo que están haciendo. ¿Okay? Entonces la varianza se ha duplicado en ese escenario. Y obviamente se puede demostrar, eso lo puedo decir, creo que la demostración entera, acá lo estoy haciendo por arribita, de esta cosa es diferente a 0, entonces eso trae problemas. Entonces revisen el libro de que la covarianza, ok, ya en la serie, que antes era 0, ahora no es 0, ahora es negativo, se puede demostrar. Revisen el libro es bastante completo, en el Leventis está bien explicado paso a paso, si no, no quiero perder un montón de tiempo, una cosa que es sencilla, que es básicamente demostrar eso. Entonces, la primera diferencia introduce una autocorrelación negativa en los datos, en una serie que ya es estacionaria. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. O sea, en el momento que uno va a decidir diferenciar una serie que ya es estacionaria, uno tiene que tener mucho cuidado porque va a introducir todos estos problemas. Listo. Va a introducir estos problemas, punto principal de esto, en una serie de ruido blanco. Hay muchas series que pueden no ser ruido blanco y no introducir otro problema. Hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo, ¿ok? Bien. Entonces estamos re bien. Vamos a buen paso. Entonces, ahora sí, vamos a ver pruebas de raíz unitaria. Esto es por supremacía y por lejos lo que la gente trata de usar a la hora de verificar si una serie es estacionaria o no es estacionaria. ¿Okay? Lejos. ¿Okay? Entonces, la presencia de raíz unitaria sabemos que es un problema porque eso nos lleva a presumir que la serie con la que estamos lidiando es no estacionaria. Por eso la gente hace estas pruebas. Porque hay muchas razones por las que la serie puede no ser estacionaria. Pero vamos a suponer que en este caso la primera cosa es que tenga raíz que tenga una raíz unitaria. Tendencia determinística, por ejemplo, y caminata aleatoria, sabemos que la fuente de no estacionariedad es diferente. ¿Okay? Si tenemos entonces un conjunto de estacionarios, necesitamos alguna cosa para ver cuál es su fuente de no estacionariedad.
¿Es no estacionario porque es una caminata aleatoria con deriva o es no estacionario porque tiene una tendencia determinística? ¿Ok? Vamos a ver varias pruebas de raíz unitaria que tratan de hacer eso, tratan de distinguir entre ambas cosas. Entonces, hay unas pruebas de raíz unitaria, que son las más comunes, esto es lo que el grueso de la gente usa, pero tienen sus problemas, y hay que tenerlos presentes, que se llaman la Dickey-Fuller. La Dickey-Fuller es la más tradicional. Está la Dickey-Fuller aumentada, que es básicamente tomar la Dickey-Fuller y modificarla un poquito. Y está la Dickey-Fuller generalizada. Yo creo que la mejor cita, honestamente, es esta última, en general. Estas no son tan buenas. La última es para mí la mejor cita y lamentablemente, dado que la gente no está consciente, la gente utiliza mucho más la segunda, o esta. Típicamente la gente usa más esta, pero parece que no se dan cuenta, que están usando más esta que esta. Porque lo han aprendido y no lo han estudiado mucho. Hay otra que se llama la Philip Perron, ya vamos a ver que también está buena, no tiene mucho inconveniente. Pero en estas todas estas tienen el inconveniente. Es decir, vamos a ver por qué es un inconveniente. Es que utilizan que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Entonces, lo que estamos tratando, entonces básicamente estamos buscando rechazar o no rechazar esta hipótesis nula, pero esta es la hipótesis nula que tenga raíz unitaria. Hay otras pruebas, hay una sola de hecho, no otras, o por lo menos la que yo conozco, la que habla de Levendis, lo hace al revés. Esto es básicamente que la hipótesis nula es que sea raíz unitaria y esto es sin que la hipótesis sea que la raíz es unitaria. De hecho, la hipótesis acá es que no tiene raíz unitaria. Es al revés. ¿Ok? Es al revés. Esa es una cosa que se llama, eso se lo inventaron, son varios autores, Kwiatkowski, Philip Smith, Shin. Ellos son 4 autores que ellos en un paper muy famoso plantearon esta prueba alternativa que se llama KPSS. KPSS. Entonces, cuando vean esas siglas, se están refiriendo a estas diferentes pruebas de raíz unitaria. De hecho, en un paper estricto, la gente las hace a todas. Porque tampoco, computacionalmente hablando, no es tan pesado. Las hace a todas y trata de ver qué le dice a uno todas las pruebas en conjunto. ¿Okay? Y trata de que prácticamente todas las pruebas apunten hacia las mismas cosas. Normalmente no pasa, lamentablemente. No es que todas nos dan la misma respuesta. Muchas veces en la práctica una dice una cosa, otra dice otra. Hay que tratar de tomar una decisión al final del día. Pero esto ayuda. Es como una caja de herramientas que le ayudan a uno a tomar una decisión. Entonces, lo que vamos a tomar es el modelo más general. Vamos a suponer que el modelo general es este. Entonces, básicamente esto es un AR1, ¿ok? Donde acá tenemos beta 1 y tenemos alguna tendencia, ¿ok? Alguna tendencia determinística. Esto es lo más general. Esto es lo más general que podemos plantear. Y obviamente siempre se supone que ET se distribuye como una ID. ¿Okay? Entonces, las pruebas de raíz unitaria básicamente se difieren un poquitito en cómo la gente las trata a estas diferentes cosas. Obviamente, en la práctica, al final del día, ya vamos a hablar de cuál al final del día uno usa. Pero básicamente la gente o supone un AR1, o sea, supone esto, o supone un AR1 sin que la media sea 0, o supone una caminata aleatoria con deriva, o una tendencia determinística. ¿Okay? Esas son todas las posibilidades. Entonces uno tiene variantes de las pruebas aleatorias donde uno puede jugar con esto. ¿Okay? Pero vamos a ver que en la práctica que al final del día la gente gravita hacia una sola de esas opciones. ¿Okay? Que es típicamente el default con el que viene Stata. Pero uno puede jugar, uno lo puede cambiar si uno quiere. Pero veamos, por ejemplo, la más clásica y la más fácil de todas, por eso uno siempre empieza fácil y lo empieza a complicar poco a poco, que es la Dickey-Fuller. Es la prueba de raíz más común, la prueba de Dickey-Fuller, o Dickey-Fuller aumentada, ADF. ¿Okay? Entonces, en todas las pruebas estas, la idea es que la hipótesis nula es de que hay raíz unitaria. Entonces, hay que recalibrarlo, vamos a ver varias veces, porque hay que pensar bien de que si uno está ante la presencia o ante la ausencia de una raíz unitaria.
Si uno no rechaza la hipótesis nula, entonces uno está diciendo que hay evidencia de raíz unitaria, así como lo tiene que ver. En cambio, si uno rechaza la hipótesis nula, uno está diciendo que hay evidencia de que no hay raíz unitaria. ¿Okay? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que esta es la hipótesis nula de la prueba. ¿Okay? Con un poco de práctica uno se acostumbra, pero hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es lo que lo hace especial y por qué se pasó a llamar Dickey-Fuller? Básicamente, bajo esa hipótesis nula de que hay raíz unitaria, no podemos hacer pruebas T, porque los estadísticos de prueba no se distribuyen como normal ni como T. Ese es el gran problema que tiene. Sino que hay una nueva distribución muestral que hay que derivar, y ese fue el gran aporte de Dickey y Fuller. Eran dos econometristas. ¿Okay? Y esa distribución que ellos derivaron se pasó a llamar distribución Dickey-Fuller. ¿Okay? Por eso no se puede hacer con una prueba T. Ellos derivaron una distribución para poder hacer esta prueba de raíz unitaria. Ese fue su aporte a esto. Entonces, veamos una cosa sencilla. Veamos, por ejemplo, una caminata aleatoria versus un proceso que vendría a ser estacionario. O sea, entonces estamos viendo esto versus esto. O es uno o no es uno. O sea, entonces esa es la más sencilla de todas. ¿Okay? Entonces estamos en un caso muy particular. Porque recuerden que la hipótesis nula es que hay raíz unitaria. Ese es el punto de inicio. Si beta 0 es menor a 1, entonces la intuición nos diría a nosotros, bueno, profe, pero entonces lo que podemos hacer es fácil. Básicamente lo que podemos hacer es regresar xt en xt menos 1. O sea, eso es lo que inmediatamente a uno se le ocurre eso. O sea, hágase usted el mínimo cuadrado y corre y se fija, digamos, sobre si eso es 1, no es 1 y listo. Ya, chao, fácil. Y hacemos una prueba T. Una prueba T de si eso es 1 o no es 1. Ustedes ya deberían saber de econometría más básica que ese tipo de pruebas sí se pueden hacer. Típicamente uno lo hace con 0, sí. Pero también se puede hacer con 1. Nadie impide que lo hagamos con 1 en vez de con 0. ¿Cuál es el problema de hacer eso? Bueno, otra alternativa, a ver, y uno hacer la prueba T de si beta es 0. Lo que de nuevo, volvemos, lo que Dickey y Fuller argumentaron en su paper icónico, digamos, es que esto está mal hecho. Está mal hecho. Porque básicamente no se distribuye como una T para hacer esta prueba. Ellos lo que dicen, no, mire, planteémoslo un poquito diferente. Restemos esto de los dos lados, esto lo planteemos así, digamos, y lo planteamos de esta forma, es reescribir esta misma regresión de otra forma, y básicamente lo que hacemos es plantear este alfa, y lo que podemos hacer es probar si gamma 1 es 0. Es lo mismo que hacer cualquiera de las dos, nos llevaría al mismo lado. El problema en cualquiera de las dos cosas que hagamos, lo que pasa es que ellos lo plantearon con esta última regresión, y es lo que de todas formas Stata hace. ¿Por qué? Porque quieren que esto sea igual a 0 en vez de serlo igual a 1. ¿Okay? Incluso en esto, básicamente, la distribución muestral no sigue una distribución T. ¿Okay? Entonces sigue una distribución que se denomina Dickey-Fuller. No la vamos a derivar, ya lo hace la máquina. ¿Okay? Vamos a ver con un ejemplo en Stata cómo se ve esto. ¿Cómo se ve esto? ¿Okay? Vamos a random walk. ¿Okay? Y vamos a ver cómo se ve esta prueba. ¿Cómo se ve esta prueba? Que no es muy difícil. No es muy difícil. Random walk data. Acá. Entonces cargamos esto y nos fijamos que tenemos esta. Ya hemos cargado la base. Nos fijamos rápidamente cómo se ve, que es lo que le digo. En la práctica uno siempre haría esto. Haría primero un gráfico. ¿Ok? Y aunque eso no parezca, es una caminata aleatoria. No lo parece, pero lo es. Está simulado. Entonces no es obvio. ¿Ok? No es obvio que eso sea una caminata aleatoria, entonces toca hacer las pruebas. Entonces, ¿cómo es la prueba? Es muy fácil. Dickey-Fuller, de Fuller, no de F, por las dudas. Y esto me va a hacer
esta regresión. Y lo que voy a hacer, lo que hace, digamos, eso es lo que les quería mostrar, por eso está escrito así, lo está corriendo sin una constante, porque básicamente para que sea una caminata aleatoria, si no es con deriva, y que me muestre, con reg le estoy diciendo muéstrame la regresión. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué les quiero mostrar la regresión? Para mostrarles qué es lo que está corriendo al final del día. Fíjense que lo que está poniéndome acá es que la variable dependiente es la primera diferencia de x. ¿Okay? Acá, está clarito aquí. ¿Por qué? Porque lo que necesito es una regresión que básicamente esto yo lo corro contra el rezago de x. Ya lo que acabo de escribir debería ser obvio por qué lo estoy haciendo. ¿Pero por qué? Porque básicamente el coeficiente, lo que yo quiero es si es estadísticamente diferente o no de 0. ¿Okay? De 0. Entonces acá voy a obtener un estadístico t. Pero yo no puedo confiar en este valor p, porque este valor p está derivado de suponer que este estadístico tiene una distribución t. Y Dick y Filler dijeron, no, esto no se distribuye como t, entonces usted no puede hacer la prueba usual. ¿Okay? Lo que usted tiene que hacer es utilizar otra distribución, que yo me imagino que cuando sacaron el paper no le llamaron Dick y Filler, le habían puesto otro nombre. Fue el resto que les empezaron a llamar distribución de Dick y Filler y dijeron, no, usted lo que tiene que hacer es tomar este estadístico y compararlo contra la distribución de Dick y Filler. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, lo que uno hace es acá comparar esto contra los valores críticos. O sea, ahí sí uno dice, no, mire, este estadístico es menor al estadístico del valor crítico de la distribución t, entonces evidentemente no rechazamos la hipótesis nula de que esto sea una caminata aleatoria sin deriva, porque no tiene constante. ¿Ok? Eso es lo que de hecho nos está diciendo acá. Entonces, al no rechazar la hipótesis nula que nos está diciendo acá, ¿hay evidencia de raya unitaria o no hay evidencia de raya unitaria? Hay evidencia de raya unitaria. Uno lo tiene que leer así. ¿Okay? Entonces, uno se tiene que hacer esa cosa de, entonces esto significa que hay presencia de raya unitaria. ¿Okay? Entonces, hay que acostumbrarse a esa lógica, ¿okay? De este tipo de pruebas. Entonces, ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. No, R-example. Ese creo que sí lo tengo cargado. Este no. Creo que acá lo tengo. No, tampoco. Entonces lo voy a cargar. Estos son procesos autorregresivos. R-examples. Estas son otras series. De nuevo creo que todas son inventadas Vamos a hacer la misma prueba. Exactamente la misma prueba sobre otras serie X en esta base de datos. Entonces acá va otra evidencia. Entonces acá hacemos la misma prueba, pero ahora sí nos da, de nuevo, uno saca la regresión, es la misma regresión, pero esto no lo compara uno con esto, sino que uno lo pone acá y lo compara con estas otras cosas. En este caso, en cambio, el valor es muy grande. ¿Ok? Entonces podemos rechazar con mucha fuerza la hipótesis nula de ¿qué? Entonces, ¿qué decimos? Que eso es evidencia de que en esta serie X hay o no hay raíz unitaria. Que no hay raíz unitaria. ¿Ok? Entonces, esa es la intuición que se tiene que llevar. Ok. Entonces, eso funciona ligeramente diferente a lo que uno está acostumbrado. De si hay o no hay. Si hay, no hay. Este tiene un pequeño problema. Entonces, por eso el siguiente comando. Fíjense que acá yo tengo 3.000 observaciones. 3.000 observaciones. Y fíjense que estoy rechazando con muchísima fuerza la hipótesis nula. Pero estas pruebas, bueno, ahí bajó, bueno, podría ser todavía peor. Pero acá todavía anda bien, todavía. Pero fíjense que ya baja bastante. De hecho, yo me puedo poner, irme todavía más lejos, porque me parece que esto es fundamental. Bueno, en este caso, digamos, la hipótesis nula se sigue rechazando. Y tengo 100 observaciones. ¿Ok? Pero estas pruebas tienen un pequeño defecto. Digamos. Y de hecho yo creo que les voy a pasar un ejercicio en donde está eso. Vamos a poner n menor a, no sé, 50. A ver, 50. Entonces me voy a quedar con menos observaciones. Con menos observaciones. Esto, a medida que yo voy teniendo pocas observaciones, la prueba empieza a funcionar bastante mal.
O sea, cuando tenemos, por ejemplo, 25, vamos a poner 25 acá, 25 observaciones. Entonces, la prueba en muestras chiquititas, la prueba no funciona muy bien, que digamos. ¿Ok? O sea, entonces eso se dice que esta prueba de Dickey-Fuller no tiene mucho poder. ¿Ok? En muchos casos termina a veces diciendo, especialmente en muestras chicas. En muestras grandes funciona bastante bien. Pero cuando la muestra sea chica, o sea, un número de periodos relativamente corto, la prueba pierde bastante poder. ¿Ok? Sí. ¿Se ha estimado un N mínimo para que la prueba? Ay, creo que no, esa es buena pregunta. No sé en qué punto ya el N, el bicho ya funciona bien. Debe haber algún paper que lo haya estudiado. Ese es un buen punto. Ya voy a investigar a ver si en algún lado a alguno se le ocurrió decir, mira, más o menos. Pero yo le voy a dar unos ejercicios como para que ustedes vean que eso pasa. ¿Okay? De que básicamente hay que tener una muestra relativamente grande como para que funcione bien. ¿Okay? Creo que de hecho funciona. ¿Sabe cuál creo que también el otro problema? Es que a veces es bastante malo cuando el beta no es 1, pero sí está cercano a 1. Creo que también es ese otro problema. Entonces, por ejemplo, si tienes un beta 0,9 o 0,95, no es 1, pero está ahí, también funciona bastante mal. Digamos. Entonces, yo creo que también ese es otro problema. ¿Okay? Entonces, creo que también les doy un ejercicio para que prueben, digamos, de que eso también pasa. ¿Okay? Que básicamente la única forma que la prueba funciona muy bien cuando el beta está cercano a 1, pero no es 1, es que también tengamos una muestra gigante. Eso también pasa. Bien. Entonces hay mejoras que han tratado de hacer, por eso les digo que la gente no se queda con solamente eso. Entonces, otra posibilidad, y eso también lo tiene programado Stata, es que nosotros digamos una caminata aleatoria versus una caminata aleatoria con deriva. ¿Okay? Entonces, ahora vamos a tener esta regresión, ¿okay? Que básicamente le volvemos a hacer esa transformación que dijimos recién, y lo que va a correr Stata es esta última regresión. ¿Okay? O sea, la única diferencia, acuérdense que yo le puse no cons, si yo le saco el no cons, le pone esto. ¿Okay? Básicamente va a correr esta otra regresión. ¿Okay? Básicamente, otra alternativa a un proceso no estacionario, simplemente agregando un intercepto y procedemos igual que antes. ¿Ok? Vamos de vuelta a hacerlo, digamos, igual que antes, solamente que lo vamos a hacer con reg y no el cons. A ver qué nos dice. A ver qué nos dice en este caso. Random walk data. Entonces, básicamente, el mismo comando que tenía recién. Solamente que le sacamos esta partecita. Fíjense que la única diferencia con lo anterior es que ahora sí le agrega la constante. Acá. Y lo interesante de este ejemplo es que ya la evidencia ya no es tan fuerte. Ya me da un p-value, porque esto es lo bueno que ya a McKinnon se le ocurrió, saca un p-value, de hecho uno sacaría directamente el p-value, y ya nos da que, que marginalmente hay evidencia, o sea, como que no puedo rechazar la hipótesis con tanta fuerza o no rechazarla con tanta fuerza, porque me da un p-value de 0.07. Ahí es medio que uno... Pues estos son los escenarios en donde uno correría todas las otras también, como para estar seguro de dónde uno está parado. ¿Okay? Entonces, a veces la evidencia que nos da una prueba individualmente no es tan buena. No es tan buena. Otra que podemos hacer, AR1, non-zero, bueno, no sé cuál es. O sea, bueno, en este caso, está acá, non-zero B, creo que es. Entonces, esto como para que sepan, esto básicamente está simulado. Esto es una caminata aleatoria donde con deriva, donde la deriva es 10, ¿ok? Y el beta, evidentemente, dado como está simulado, es 0,5. ¿Ok? Entonces, la prueba nos debería indicar que ahí no hay raíz unitaria. ¿Ok? Fue una caminata aleatoria, pero claramente sí es estacionario. Entonces, veamos qué nos dice la prueba. Si uno hace esto, así, reg, y que agregue la constante, pero tengo 100 observaciones, no sé qué tan bien funcione esto. Bueno, en este caso sí hay una mu que rechaza con mucha fuerza la presencia de una raíz unitaria, y esto nos simplifica
el hecho de tener que ponernos a comparar este número con estos números, porque McKinnon, afortunadamente, hizo el cálculo de los valores P. ¿Okay? Esa sería la típica prueba que uno haría, al menos con Dickey Fuller, así, peladito, sencillo. Sencillo, sencillo. La Dickey Fuller aumentada no es complicada, la Dickey Fuller aumentada. De hecho, lo que el grueso de la gente hace. Porque básicamente lo que hace es agregar más términos de regresión. O sea, más términos. Vale, porque todo lo que acabamos de hacer con Dickey Fuller era un AR1. Pero, ¿por qué no un AR2? ¿Por qué no un AR3? ¿Por qué no un AR4? O sea, ¿por qué no agregarle más rezago? O sea, ¿cuál es Bueno, eso es lo que hace la aumentada. La aumentada le agrega más cosas. ¿Okay? ¿Para qué? Para incorporar la autocorrelación que pueda haber en los residuos, porque básicamente si hago autocorrelación en los residuos, toda la inferencia está mal hecha. Entonces, típicamente uno le agrega más residuos para estar seguro. Ya, para tener en cuenta procesos que sean autorregresivos de cualquier orden. ¿Okay? Es para que sea más exhaustivo. Entonces, supongamos, por ejemplo, algo fácil, digamos, un AR2. Entonces, básicamente, un AR2 sería algo así. Ya lo hemos visto. Es sencillo. Entonces, vamos a tener esta prueba ya, o sea, si queremos hacer la transformación que hicimos recién, que es un poquito más enredada. ¿Por qué? Porque ahora me toca sumar y restar del lado derecho x1 y xt menos 1, xt menos 1. ¿Okay? Y acá tengo beta. ¿Okay? Entonces, ¿para qué voy a querer hacer eso? Si uno hace un poco de álgebra, básicamente saco factor común los x y los beta, me va a quedar esta expresión, ¿okay? Y esta expresión acá. ¿Okay? Y vuelvo a hacer un poco más de álgebra. Le tomo la primera diferencia del lado izquierdo, entonces básicamente eso significa restada del lado derecho también xt menos 1, entonces voy a tener esta expresión que está acá y esta expresión que está aquí, que es pura álgebra, no estoy haciendo nada súper difícil. Pero básicamente lo que voy a terminar haciendo en la práctica es correr esta regresión. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa es el gamma, ¿ok? Recuerden que para el gamma va a tener que ver con que si esto es 1 o no es 1, ¿ok? Si esto es 1 o no es 1. Para el proceso 3 hacemos la misma álgebra un poco pesada, pero nos va a quedar entonces este gamma acá, que es el xt-1, más todas estas primeras diferencias, digamos, depende de qué tan lejos se quieran ir con un AR3, un AR4, un AR5, bueno, este es para el AR3. Un ARP va a ser esto. Entonces, básicamente lo que va a hacer Stata, digamos, y bueno, otro paquete de Dickey Fuller aumentado, básicamente están regresando la primera diferencia de la serie contra el rezago del nivel contra todos los rezagos que yo le estoy incluyendo, ¿okay? Que es esta parte que está acá. Que estos son los rezagos de esta cosa que está aquí. Eso es básicamente lo que está haciendo. Entonces, eso se llama Dickey Fuller aumentado. Es agregándole simplemente más rezagos. No es difícil. Obviamente, se puede poner una constante, ¿no? o incluso un término de tendencia, también se puede. No hay lío. La misma ecuación, solamente que le estamos poniendo esto acá y le estamos poniendo esto acá. Para que tenga neto de tendencia y tenga un ordenado. Esto es lo más general que se puede hacer. Una Dickey Fuller aumentada. Entonces, eso básicamente nos permite trabajar con un proceso que nosotros consideramos que son ARP, que tienen algún orden arbitrario de autorregresión. Eso lo general ya lo vamos a ver enseguida. De nuevo, la que a mí más me convence es esta, que lo que se hace es, en vez de utilizar mínimos cuadrados ordinarios, ¿okay? Directo, digamos, lo que se hace es en una primera instancia eliminarle la tendencia y se corre esto sin tendencia. Y resulta, que se puede probar, no lo vamos a hacer, de que eso se hace con mínimos cuadrados generalizados y un poquito más robusto. ¿Okay? Un poquito más robusto. Eso normalmente es robusto de heterocedasticidad y correlación serial, esta estrategia. ¿Okay? Que es un paso más, digamos. Y en general yo creo que funciona mejor. En general yo creo que funciona mejor. Se puede probar, pero en general a mí me ha ido mejor con esto que con las otras dos anteriores. Y es como una extensión, nada más. No estamos reinventando la rueda en este caso. Y tiene mucho más poder. Tiene mucho más poder. Creo que por eso funciona también. Porque rechaza la hipótesis nula de forma más consistente. ¿Qué significa eso? Que básicamente cometemos menos errores. ¿Okay? Que casi siempre funciona bien. Sí. Eso, ¿qué se entiende por error acá? Porque uno se puede equivocar en la práctica, o uno
uno se puede equivocar al generar un proceso, digamos, teórico y testear esto. Sí, o sea, eso tiene que ver con lo que vimos al principio en el repaso de la clase. Recordemos que en la parte de repaso diferencial decíamos que había dos tipos de errores que uno podía cometer. ¿Ok? Está el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Ok? El error tipo 1 decíamos que es no rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera o no rechazarla cuando es falsa. O sea, están esos dos tipos de errores. Entonces hablamos de que en el primer error es la significancia, que queremos que sea lo más bajo posible, y la segunda decíamos que es 1 menos el error tipo 2, que eso se llama poder. ¿Ok? Entonces, eso tiene que ver con la hipótesis nula. Tiene que ver con la hipótesis nula. O sea, básicamente es, el tema del poder tiene que ver con, básicamente, si vos maximizas poder, estás minimizando el error tipo 2. ¿Ok? Pero mi pregunta es, ¿cuándo un paper dice cometió un error? ¿Cuando proyectó que la masa monetaria fue mala, digamos? ¿O cuando hizo un test de robustez teórico, como generando 5.000 observaciones y testeándoles? No sé si me entiendes. No te termino de entender la pregunta. ¿Cuándo dice, por qué se dice esto no funciona bien? ¿Porque hacen pruebas de laboratorio o porque en la práctica no funcionó algún tipo de diferencia? No, bueno, está bien. O sea, a ver, lo que hacen los econometristas, puros, estamos hablando puros, no estamos hablando de algo ya práctico. Están haciendo en línea con lo que me preguntaban recién. Bueno, pero ¿se ha estudiado esto de qué momento esto funciona bien o no funciona bien? Bueno, la gente estudia esas cosas. O sea, hay alguien que propone alguna prueba, como estas, y lo que hacen otros econometristas dicen, bueno, la pongamos a prueba y simulan observaciones o ni siquiera lo simulan, digamos, o sea, simplemente plantean cosas un poquito más enredadas y dicen, bueno, en este escenario teórico que también funciona la prueba que me estás proponiendo a mí. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es que dice, funciona bien, funciona mal. Entonces dice, no, mire, para que esto a usted le funcione bien, ¿ok? Usted necesita que se cumplan tales condiciones, porque esta gente econometrista pura lo ha estudiado. Dice, por dar un ejemplo sencillo, que o sea, pero en la misma línea, digamos, que estas cosas. Cuando ustedes hablaban de, ¿se acuerdan? Variables instrumentales. Les decían, bueno, en variables instrumentales necesitan un instrumento fuerte. ¿Por qué? Porque hubo econometristas que dijeron, no, mire, es que si usted tiene una posibilidad de un instrumento débil, la posibilidad de inconsistencia son muy altas. Entonces usted necesita un instrumento fuerte. Y está este otro paper que dijo, no, bueno, pero ¿qué tan fuerte? Digamos, ¿ok? Y lo que derivaron, digamos, y les mostraron a ustedes que lo usual, la regla así como a dedito, es que el F asociado a ese instrumento tenía que ser 10 o más. ¿Instrumento o instrumentos? ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso es porque hay gente que está estudiando a ver estas metodologías bajo qué contexto funcionan bien, bajo qué contexto funcionan mal. O sea, en ese sentido se habla de que uno puede estar cometiendo un error. Claro, porque yo lo cometí. Ok. Y yo lo cometí, Okay. pero en la práctica. Ok. Es decir, si Sí. fuera hablarle a Mauricio de la serie de hace 30 años, le diría, este modelo que planteaste, no te hiciste estos tests. Porque yo hice una proyección para 15 años y todo salió mal. Okay. Todo salió mal. Ok. Entonces ahí yo dije, ¿qué pasó acá? Y me gustaría saber si hay algunos papers que hacen ese tipo de evaluación que me gustaría hacerme a mí mismo. Ok, sí, habría que ver, o sea, en términos de error, que ahí es donde está una pregunta mucho más general, ¿en qué paso uno cometió el error? Porque, o sea, todo el mundo comete errores, digamos, o sea, y de hecho hay muchos papers que ganaron premios y demás, y la gente fue hiper reconocida por eso, pero que después otros estudios le encuentran errores. Dicen, no, o sea, usted lo publicó y todo, pero este tiene tal error, tal error, tal error, tal error. Sí, pero cuando recién salió, sí fue innovador, digamos, o sea, y después más adelante la gente le encontró problemas. Pero en el paper inicial sí estaba bien planteado. Bueno, pasa, digamos, es la parte de la ciencia. Yo lo hice mal. Sí. Lo hice genuinamente mal porque no seguí esta, digamos, especie de receta. Ok, está bien. Sí, puede ser. Por eso uno trata de ser lo más riguroso posible y a veces y a todos nos pasa. Yo les voy a mostrar varios ejemplos de esto.
Entonces, el comando en Stata es el dfgls y corre exactamente esto. ¿Ok? Entonces, en todo momento le voy a mostrar en Stata cómo corre. Sí. Esta que está mostrando en la anterior, la Sí. hipótesis es que los betas, cuando se suman, tienen que dar menores a 1. Acá. Sí, Sí, los betas, entonces. pero conjuntamente. Sí. Eso no puede suceder que al sumarlos se me dé 1, pero que no haya raíces unitarias. Ah, vos decís que esto que esté acá, esto que está acá. Exacto. Sí. Si yo tengo suficientes betas, pues no digo que sea probable, es teórico. Podría Sí. darme 1, pero individualmente ninguno es 1. Ah, no, es que acá vos no estás interesado en cada uno de los betas por separado. O sea, ese es un buen punto. Lo que estás interesado es en la suma de betas. Eso está bien. Eso es un buen punto. No te importa, digamos, el beta individual. Te importa la suma de betas. Sí, ese es un punto importante. Ahora bien, si hay algo que ustedes, bueno, no se dieron cuenta, es que en ningún momento dijimos cuál es el número apropiado de número de rezagos. Dijimos que se tomó la Dickey-Fuller y se aumentó para meterle rezagos, pero ¿cuántos rezagos? Esa es la duda que a uno le surge. ¿Cuántos? Porque no hay ninguna regla definitiva sobre cuánto incluye. O sea, eso no está escrito en ningún lado. ¿Okay? Eso es pura práctica. Entonces, lo que hacen alguna gente dice, bueno, le voy poniendo rezago hasta que los residuos no tengan autocorrelación. Eso es una posibilidad, porque recuerden que estamos suponiendo que es ID. Entonces, que no exista autocorrelación es más o menos que va por el lado de ID. O que otra estrategia es ponerle mucho rezago y eliminar los que no son significativos. Esa es otra estrategia. Para mí, ese tiene un poquito más de sentido. Que básicamente voy eliminando el enésimo que el tésimo y digo, me voy quedando con cada vez menos rezagos. A mí me pasó que voy eliminando, dependiendo del orden como elimino, Sí. va cambiando también. También pasa. También pasa. A mí me pasó de todo. Sí, no, le pasa a todo el mundo, tranquilo. La guía. Básicamente se usan la guía general, entre comillas, le tendré que poner comillas. Se usan tanto rezago como sea necesario para llegar a que tengamos más o menos algo que sea ruido blanco. Más o menos. Esa es la guía general. Obviamente, si tenemos muy poco rezago, tenemos residuos autocorrelacionados, ¿ok? Y si tenemos demasiado rezago, estamos estimando más coeficientes de los que necesitamos. Entonces, ninguno de los dos es la panacea, o sea, es como que hay que elegir entre los dos. Entonces, lo que se hace básicamente es hacer una serie de secuencias de pruebas, o sea, comenzamos típicamente con un gran número de rezagos, y si el coeficiente más alto es no significativo, típicamente un p-value mayor a 1, se elimina eso y se vuelve a estimar. ¿Ok? Y repetir, y uno hasta que en algún momento uno toma una decisión, no es que esto sea tan automático. En algún momento dice, mire, yo me quedo con 2 o 3 o 5, y si quiere, pues eso es lo que uno hace como ejercicio de robustez, si quiere, yo hice otros ejercicios con 10 rezago, con 7, si tiene ganas de ver, se los muestro, digamos, pero uno al final del día toma una decisión. ¿Qué es lo que hace Stata? Stata hace esto automáticamente, pero fija el Kmax con esto. Básicamente este es el número entero del número total de periodos que tengo, más 1 dividido en 100, esto elevado a la cuerda. Esto que ustedes están viendo acá es parte de lo que les decía recién. Eso es algún econometrista curioso que se puso a probar y llegó a que esto era el mejorcito por donde empezar, más o menos. ¿Ok? O hay otro criterio que es utilizar, estos son econometristas, que hablan de un Akaike modificado. O sea, otro criterio de bondad de ajuste como los que ya hemos visto anteriormente. Vamos a ver con Stata rápidamente. Y con eso cerramos la clase de hoy. Les vamos a mostrar las diferentes regresores y cómo se ve en Stata, que también es importante. Y esto no es un ejemplo súper largo. Entonces... Vamos, esto es Fred Use, creo que esto sí me va a correr. No sé si estoy seguro si Fred Use hoy en día ya sigue funcionando, ¿verdad? Que sí, creo que sí. Ahí está. Me parecía que iba a tener algún problema. Creo que ahora lo cambiaron. Saca series de datos de la Reserva Federal de Estados Unidos.
Y importa datos, lo que pasa es que creo que lo que hicieron es cambiarle cambiar los nombres. Entonces es el lío. Vamos a fijar cuál es el comando nuevo, que no es fretUse, tiene otro nombre. Pero supongo que sacamos otro nombre. Ah, está con mayúscula, quizás ahora con todo con mayúscula, quizás, veamos. fretUse, quizás, un rate. Eso es unemployment rate. No. A ver. Entonces, ese es el problema de usar comandos de otra gente. The names are case sensitive. If the name is specified, ahí está. Entonces hay que clicar ahí. Esto es la Reserva Federal. ¿Dónde están los nombres de las variables? Inflación, unemployment. Eso es lo que quiero. Unemployment rate. Esto es el nombre del unemployment. Un rate. Un rate, no sé por qué no. Yo le acabo de poner un rate. Sí, un rate con mayúscula. No sé por qué no está funcionando. Lo hagamos a manito. Total, no perdemos nada. Lo vamos a hacer a mano. No es lo más conveniente, pero no pasa nada. Lo hagamos a mano. Y de paso aprenden cómo se hace esto si a uno le pasa algo como lo que me acaba de pasar. Que justo da que la serie, el comando no está funcionando como uno quisiera. Entonces, sencillamente lo que uno hace es metérselo a Stata a mano. Entonces acá, variable names. Entonces, listo. Entonces, simplemente, acá agregó un montón de variables. Entonces, le voy a poner drop observation date. Y voy a generar este gen time igual a, y ese va a ser mi observación. Voy a fijar que sea tiempo y le puedo poner ahí sí line, un rate, time. Entonces esa es la tasa de desempleo de Estados Unidos. Bueno, debería ponerle el label de más abajo, pero obviamente, por ejemplo, este pico, eso es COVID. ¿Okay? Clarísimo. ¿Okay? Listo. Entonces, hecho eso, ahora sí, le hagamos un Dickey Fuller generalizado a un rate. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este comando? Este comando es el que a mí más me gusta. Como muy automatizado, eso es lo que me parece atractivo. Eso es lo que hace, me dice, mire, lo que voy a hacer es correr esa regresión de Dickey Fuller aumentado, pero voy a correrle con un rezago, 2 rezagos, 3 rezagos, 4 rezagos, todos los rezagos hasta el 20º rezago. ¿Okay? O sea, me lo hace en una fracción de segundo. Y estos son los valores críticos. ¿Okay? Para todas esas posibilidades de rezago que yo tengo. Y no solamente conforme con eso, me dice, mire, yo he elegido el óptimo rezago, digamos, para mí es 0, me dice eso, pero no importa, me dice. Acá tiene otras bondades de ajuste si usted quiere. Esto es SI es Information Criteria, ese no estoy seguro qué es, hay que fijarse en el help. Este es el Modified Akaike Information Criteria, entonces me está diciendo, si es por bondad de ajuste, me dice, esto me da un root mean square prediction error acá, eso me da en el segundo rezago, entonces usted debería elegir este, eso es lo que me está diciendo el comando. Y básicamente bajo comparando con los valores críticos, más o menos estoy un poquito por abajo de este, pero mayor a este. Entonces puedo rechazar el 5, pero no al 1. La hipótesis nula de radio unitaria. Entonces como pero si se fija ustedes se fijan en el resto de las posibilidades de rezago, entonces esto debe ser bien exhaustivo. Más o menos todo, más o menos están entre este valor y este valor, más o menos. Entonces en casi todos los, o sea, independientemente entonces del número de rezago que esté eligiendo, en general no puedo rechazar con la superfuerza la hipótesis nula. O sea, es como que lo puedo rechazar, pero estoy ahí medio en el palo. Digamos. ¿Será por el COVID? Podría ser, uno podría elegir otro periodo y ver si en una de esas, con otros periodos de tiempo, en una de esas da, pero si te fijas en la serie, eso es un buen punto,
Ha habido picos en otras épocas. Ha habido picos en otras épocas. Entonces, no sé si quizá el COVID tiene algo que ver, pero sí tuvo sus piquitos en otras recesiones. Entonces, no estoy tan seguro si el COVID ahí te esté... O sea, obviamente el COVID está generando un ruido y de hecho nos está generando dolor de cabeza a todos los investigadores. Pero no sé si tenga que ver exclusivamente con eso. Otra posibilidad es usar el Dickey Fuller aumentado, ¿ok? No con un rate, sino con X, sino un rate. Esta es otra posibilidad, pero ahí sí yo le estoy diciendo a Stata cuál es el número de rezagos. Ahí hay 12 rezagos. Y nos fijamos que hay varios rezagos que no dan nada, ¿no? Entonces una de esas uno debería trabajar con menos rezagos, es otra discusión. Pero fíjense que incluso en este caso me da más o menos la respuesta que yo vi, ya me fijé anteriormente. Básicamente me está diciendo, yo puedo rechazar el 5, pero no al 1. ¿Okay? Me están diciendo la misma, más o menos por la misma línea. Entonces, bueno, con eso nos quedamos hasta ahí hoy. Entonces, como para que vayan viendo cómo funciona. Vamos a ver las últimas pruebas de radiación unitaria en la próxima clase y ya vamos a entrarnos entonces a vectores autorregresivos. Vamos a empezar a entrar en esa línea. Pero este es más o menos todas las pruebas más usuales. ¿Okay? Lo que vamos a ver en la última clase es la Philip-Perron y la KPPS. Y les voy a mostrar cómo se usan todas. O sea, todas al mismo tiempo, como más o menos una nos dicen algo, otra nos dicen otra cosa. Y uno trata de al final del día utilizarlas, que la mayoría más o menos nos den la misma respuesta. Más o menos. Eso es lo que uno quiere al final del día. Listo, llegamos hasta ahí. Disculpe la clase. No, tranquilo. Accidente.